Ministro portavoz. Pues mire, no quisiera yo conjeturar cuáles son los motivos de la Sala Segunda para haber hecho primero público el fallo y después, días después, la sentencia. El caso es que lo han decidido y ahora lo que toca es tener un poco de paciencia para conocer la sentencia íntegra, para conocer los motivos por los cuales 5 magistrados han creído que procedía a la condena y 2 magistradas han creído que procedía a la absolución, y a partir de ahí pues vamos a esperar que esa sentencia se conozca en su integridad. Sí le digo que creo que sería bueno para todos, también para el propio Tribunal Supremo, que la sentencia se conociera cuanto antes y que, con independencia de esa sentencia, de la que ya conocemos el fallo, insisto en la importancia de respetar y no generar desconfianza generalizada sobre una institución tan importante como es el Tribunal Supremo y la justicia en general. Sí, sumándome a la reflexión que ha hecho el ministro de Justicia, yo creo que se han equivocado, porque hay como unos principios de funcionamiento. Les he hablado en esta misma sala de algunos comportamientos que no comparto en absoluto, que indican que ante una causa tan importante para nuestro país, cuando menos el órgano se debe de respetar a sí mismo y, efectivamente, publicar íntegramente la sentencia para que legítimamente ustedes puedan desarrollar el trabajo que deben de hacer como profesionales de la comunicación y, por supuesto, las partes implicadas también saber cuáles son los hechos que se declaran probados, la motivación jurídica o incluso quien se cree que ha ganado este pleito, pues incluso también saber cuáles son las razones que le motivan. Pero yo, si me permite, quiero hacer algún repaso, porque en esta causa parte de un bulo en el que Miguel Ángel Rodríguez reconoce en la vista oral, que mintió. Mintió. Esto lo han visto todos los españoles, no lo digo yo, lo ha dicho él, en sede judicial. Y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que reconoce en sede judicial que ha mentido, continúa en su puesto. Yo, permítanme, imagínense que cualquiera de los 4 que estamos aquí hubiéramos hecho eso. No, es que el respeto institucional aquí es para todo el mundo. Y el señor Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido en sede judicial, en una vista oral, que ha mentido. Y hubo 6 profesionales de la comunicación, compañeros y compañeras suyas, que han ido a testificar a esa vista oral. Y los hemos visto todos. Sí, lo bueno de que la vista fuera pública es que los españoles y las españolas han visto el juicio en directo. Y han dicho lo que han dicho. Por tanto, ¿por qué el tribunal decide dilatar la publicación de la sentencia? Lo tienen que explicar ellos y ellas. Pero hoy es el 5º día que ustedes y toda España no conoce todavía el contenido de la sentencia. Y las sentencias son íntegras. Yo lo dejo aquí. Hay profesionales especialistas en esta materia que están escribiendo mucho y hablando sobre esto. Emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Estoy siguiendo el debate apasionadamente. Ayúdeme, ilumínenos aquí. Lo que está ocurriendo hoy tiene, primero, la lectura de la fecha, segundo, la lectura de la calle, de la fecha y del fallo. Llevamos 5 días sin fallos. Tenemos 5 días, sin sentencia. Con fallo sí, con sentencia no. Señor Martín Pallín, ¿esto genera indefensión? En absoluto. Yo creo que en este aspecto discrepo y me parece que tengo la sensación del kamikaze. La sentencia es muy compleja, la sentencia es gravísima porque afecta ni más ni menos a la capacidad de funcionamiento autónomo constitucional del Ministerio Fiscal, supone un choque institucional sin precedentes y, por tanto, va a tener que demorarse. ¿Anticipar el fallo? Bueno, pues el problema es que el fallo en sí mismo ya lleva el germen de la descomposición del Estado de Derecho. Y me explico. En el fallo se dice que condenamos. Por cierto, a algunos le parecerá una banalidad,
Pero si condenan al fiscal general del Estado, ¿qué les cuesta poner excelentísimo señor como ellos se ponen en el margen de la sentencia? Que lo expliquen, eso ya me parece hasta de mal gusto y de mala educación. En segundo lugar, en el fallo se dice algo gravísimo. Se distorsiona el artículo 417.1 de la Constitución. Por favor, tendréis ahí un servicio de documentación y es fácil leerlo. El fallo dice que se le condena por revelar datos personales. Por favor, ¿en qué lugar del artículo 417 se encuentra la palabra datos personales? ¿No saben los señores magistrados que todo lo relativo a los datos personales está en el título relativo a los delitos contra la intimidad, artículo 197 y artículo 200? Que un tribunal supremo ignore esto, que tergiverse el texto de un artículo, es gravísimo. Y esto va a dar lugar, por supuesto, a la vulneración del principio de legalidad, por un lado. En segundo lugar, otro dato que se desprende del fallo, ya veremos a ver lo que sale de la sentencia. Se impone la responsabilidad civil al fiscal general del Estado. Si le han condenado por un delito que no existe porque el fiscal general del Estado ni es funcionario ni forma parte de la administración del Estado, que es el artículo 417, tiene que leerse la ley de la función pública, en la que hubo un momento en que la responsabilidad civil correspondía al funcionario y la subsidiaria al Estado. El señor Rajoy lo modificó y, lógicamente, responde primero el Estado y después el funcionario. El señor Amador González pudo elegir dos cosas: renunciar a la indemnización civil o reclamarla. Era su derecho y nadie se lo va a discutir. Pero si lo reclama, lo que no puede hacer él ni el Tribunal Supremo de la Nación es alterar la ley. Y la ley es muy clara. La responsabilidad es de la administración, es decir, del Estado. Y después el Estado podrá dirigirse contra el fiscal. Ya son dos. Ahora esperemos la sentencia a ver si salen todavía más vulneraciones de derechos fundamentales. Martín Pallín, esto todo es la cuestión del fondo. Y ahora está la batalla de las formas. Acabamos de escuchar a la vicepresidenta del Gobierno diciendo: es un derecho ciudadano salir a la calle. Tenemos derecho. La calle no es suya, la calle es nuestra. ¿Cómo lee usted esto? La respuesta en la calle, las manifestaciones frente al Supremo. Bueno, yo entiendo que hay dos formas de protestar. Una es, pues, argumentando, escribiendo, criticando las decisiones de una sentencia. La otra es protestando en la calle porque el asunto es verdaderamente grave, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que se haga desde la sede del Consejo de Ministros, bueno, pues podría hacerse a la salida. A mí me parece que efectivamente lo que está haciendo la gente es reaccionar frente a una situación verdaderamente insólita en una democracia. Y respecto de la salida con las togas, a mí me asombra que el Consejo del Poder Judicial no haya aplicado la ley de enjuiciamiento criminal y el protocolo que él mismo se ha redactado, que prohíbe terminantemente sacar las togas a la calle, salvo para cumplimentar al rey. Y el Consejo se ha tragado absolutamente una sanción disciplinaria. Magistrado, no dada la salida de García Ortiz, es de que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión. Segundo,
que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Ocurrencias del señor Feijóo. Yo les voy a decir algo. Quien no sabe cómo se hace el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial ni conoce el artículo 122 de la Constitución ni las normas que lo desarrollan, no puede gobernar nuestro país. Las ocurrencias del señor Feijóo pidiendo que el informe sea vinculante, cuando el señor Feijóo es que está en la Constitución española. Es que, de verdad, la elección del fiscal general y las normas que lo desarrollan no vienen a la carta. Y además, un señor Feijóo, me van a permitir que les diga que estuvo 5 años el Partido Popular violentando directamente el artículo 122 de la Carta de la Constitución Española. El artículo que, pues nada más y nada menos, que nos exige la conformación del máximo órgano de gobierno de los jueces. 5 años boicoteando el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ocurrencias del señor Feijóo, ninguna. Y ante la petición de dimisión del señor Tellado, le voy a decir algo claro que le acabo de contestar a su compañera. Sí, España debe movilizarse en favor de la democracia, con respeto absoluto a los tribunales del Estado y no compartiendo cuando conozcamos la sentencia que parece que va a condenar sí o sí al fiscal general del Estado. Lo que conocemos es un fallo, correcto. Bien, cuando leamos la sentencia podremos opinar sobre el contenido jurídico de la misma. Ahora bien, las calles no son de la extrema derecha en nuestro país. No lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, como lo hago el 1 de mayo y como lo hago legítimamente siempre. Y ustedes repasen las declaraciones del señor Tellado haciendo llamamientos contra el gobierno, el presidente del gobierno de España, que es muy grave. Eso sí que es muy grave institucionalmente. Lo decía ahora mismo la ministra portavoz. Por tanto, frente a las ocurrencias del señor Feijóo, creo que es serenidad, rigor y, sobre todo, respeto constitucional. Sí, portavoz. Miren, nosotros lo que hacemos como gobierno es cumplir la ley y no inventarnos requisitos que no aparecen en la ley. Y, por tanto, obviamente, este inicio que en este Consejo de Ministros hemos decidido para completar ese proceso que llevará al nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado cumple escrupulosamente la ley. Por cierto, una ley que, en cuanto a requisitos y condiciones para ser Fiscal General del Estado, se pactó con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y no se estableció ninguna de las condiciones que ayer el señor Feijóo declaró, porque hay alguna nueva condición y algún nuevo requisito, como el no haber tenido cargos de responsabilidad política en los últimos 5 años, sí se pactó en ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, después de 5 años y medio, donde se hizo dimisión de las obligaciones constitucionales que le correspondía a algún partido político y no se renovó el Consejo, pero precisamente esos requisitos que ayer el señor Feijóo mencionaba, pues ninguno de ellos fueron pactados en aquel acuerdo. Y respecto a otras cuestiones que se han planteado también por parte del periodista, pues mire, yo creo que sería bueno conocer la sentencia del Tribunal Supremo lo antes posible. Pero en cualquier caso, la discrepancia con el fallo no puede significar desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la justicia, porque somos un Estado de Derecho. Y además es fundamental que preservemos las instituciones porque es lo que tenemos los ciudadanos para garantizar nuestros derechos, las instituciones democráticas. Y por eso cualquier discrepancia legítima en el plano argumental, en el plano discursivo, también en el plano judicial con los recursos, en ningún caso puede significar que dañemos y que desconfiemos en las instituciones democráticas de nuestro país, como es la justicia. Sobre la pregunta del modelo de financiación autonómica, la propia Vicegobierno de España ha iniciado el proceso para nombrar a la nueva Fiscal General del Estado, que, como saben, recae en el nombre de Teresa Peramato Martín.
conocen que esta fiscal cuenta además con una amplísima experiencia, estamos hablando de más de 35 años de trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Sobre esta cuestión, evidentemente, les trasladará y les dará más información el ministro de Justicia. No obstante, también nos gustaría, en nombre del Gobierno, una vez más, agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad y con la justicia en nuestro país. Y, lógicamente, en un día como hoy también queríamos trasladar estas palabras hacia su persona. Y en otro orden de temas también les queremos anunciar una noticia importantísima para todos en conjunto, pero especialmente para los extremeños. Como saben, hoy además en el Consejo de Ministros hemos aprobado desde luego una inversión muy importante, como les digo, para esta comunidad autónoma, una comunidad autónoma que históricamente más ha sufrido la es difícil, la palabra. Desindustrialización, la comunidad autónoma de Extremadura, perdónenme este lapsus, una situación que desde luego hemos intentado revertir por parte del Gobierno de España, sobre todo y a partir fundamentalmente de los fondos europeos. Y en el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado una inversión fundamental, en este caso para Extremadura, estamos hablando de 752 millones de euros, 752 millones de euros para esta fábrica de componentes de chips, que va a alcanzar en total una inversión de 2.350 millones de euros por parte también de la empresa. Lo más importante y lo más fundamental de esta inversión es sobre todo que se van a generar más de 500 puestos de trabajo directos y otros 1.600 indirectos. Otro asunto también importante abordado hoy en el Consejo de Ministros, y por eso también me acompaña la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, les va a explicar a todos ustedes el Real Decreto para el desarrollo del régimen del contrato formativo previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Y además, y por eso, y en este caso la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, que les dará cuenta a ustedes sobre las nuevas medidas complementarias y urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, provocada por los daños del volcán, y que el ministro Torres les dará cuenta también a todos ustedes. Y, por último, y en este caso a propuesta del ministro del Interior, en el Consejo de Ministros se ha aprobado una nueva declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al territorio afectado por inundaciones y otros sucesos acaecidos, en este caso, desde el 26 de agosto al 9 de noviembre. Son numerosas las comunidades autónomas donde tuvieron lugar estos hechos: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra y Murcia. Pues estos son los temas que hemos abordado hoy en el Consejo de Ministros y de Ministras, y en primer lugar le daré la palabra al ministro de Justicia. Gracias, ministra portavoz. Gracias a todos ustedes por atender esta rueda de prensa. Vengo a explicarles que hoy el Gobierno ha iniciado el procedimiento para nombrar una nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Peramato, como ya es conocido. También es conocido que la semana pasada tuvimos noticia del fallo de la sentencia del Supremo en el procedimiento judicial que afectaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayer el fiscal general del Estado me remitió una carta renunciando a su puesto, y eso es lo que da lugar a que hoy podamos iniciar el procedimiento para sustituir a Álvaro García Ortiz por la nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Peramato. El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, fiscal jefe de la sección de lo penal del Tribunal Supremo, una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible, y que además tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos, al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal. Es fiscal de sala, que es la máxima categoría en la carrera fiscal. En este momento ejerce como jefa de la sección de lo penal del Tribunal Supremo, del Ministerio Fiscal. Fue también una fiscal que tuvo mucho que ver en la implementación de la Ley de Violencia sobre la Mujer, porque en el año 2005
fue designada como fiscal delegada para la sección de la violencia sobre la mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Es decir, recuerden que la Ley de Violencia de Género es una ley de 2004, en 2005 empieza su camino para implementarse en los juzgados en nuestro país y Teresa Pere-Amato tuvo un protagonismo indiscutible en la implementación de esta justicia especializada para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy el Gobierno propone su nombramiento como fiscal general. Curiosamente, se produce el mismo día, hoy 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia o contra la violencia contra las mujeres. Desde el año 2010, Teresa Pere-Amato era la fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la violencia de la mujer y en mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de sala y nombrada fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Esta es, a grandes rasgos, su trayectoria profesional. También prestó sus servicios como fiscal al inicio de su carrera en distintas ciudades de nuestro país, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en distintas ciudades, y creo que no hay ninguna duda, y así lo estamos percibiendo desde el Gobierno, una vez que se ha conocido cuál es la propuesta que hacemos, de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país. El primero de ellos, seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal, reforzando también los medios materiales y humanos que necesita la Fiscalía para cumplir su labor, que no es otra que perseguir el delito y cumplir la ley. En segundo lugar, también será una persona que trabajará para conseguir la independencia de criterio, los criterios profesionales, criterios técnicos que el Ministerio Fiscal cada día, en todos los juzgados y en todos los tribunales de nuestro país, cada día llevan a cabo. Y esto también es necesario una fiscal general que garantice esa libertad de criterio, ese trabajo profesional de los fiscales de nuestro país. Y por último, también el tercero de los retos es acompañar las modificaciones que estamos llevando a cabo en la justicia, en eso que venimos denominando la mayor transformación de la justicia en décadas y que se traduce en una modificación nuclear del sistema de investigación penal en nuestro país, de tal manera que la instrucción sería asumida por el Ministerio Fiscal siempre con un juez de garantías para revocar o para ratificar las decisiones que tome el fiscal en su investigación penal. Bien, pues ese acompañamiento también es necesario que el Ministerio Fiscal lo haga para que pueda asumir esas competencias si finalmente la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal nueva, que presentó el Gobierno hace algunas semanas, ve finalmente la luz. Quiero también aclarar alguna cuestión respecto al procedimiento, porque hoy no se produce el nombramiento de Teresa Pere-Amato como fiscal general del Estado. Hoy se inicia el proceso establecido legalmente para que finalmente ese nombramiento se publique y se decida en las próximas semanas. Hoy lo que hacemos es emitir, o mejor dicho, solicitar un dictamen, un informe al Consejo General del Poder Judicial, que ha de establecer si existe alguna causa de inelegibilidad o si cumple los requisitos legales establecidos por la norma. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe. Dados los precedentes, pues esperamos que sea en un plazo breve y que sea en los próximos días, y después, con ese informe ya emitido por parte del Consejo, se enviará a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí tendrá la señora Pere-Amato que comparecer para también que se valore por parte del Parlamento su idoneidad y sus méritos. Finalmente, el nombramiento del fiscal general del Estado corresponde al Rey, a propuesta del Consejo de Ministros y una vez oído el Consejo General del Poder Judicial. Les tengo también que decir que la carta de renuncia a su puesto del fiscal general del Estado, que ayer se me envió por parte de don Álvaro García Ortiz, lo que ha supuesto es que hoy iniciemos el proceso para la sustitución de Álvaro García Ortiz por Teresa Pere-Amato en la Fiscalía General del Estado, pero que Álvaro García Ortiz continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado hasta que se produzca el nombramiento de Teresa Pere-Amato, que esperemos que no se prolongue en demasía, que los informes y las comparecencias que se han de producir lo sean en un tiempo muy breve, muy razonable, y por tanto la idea del Gobierno es que se mantenga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que se nombre a la nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Pere-Amato. Y quiero terminar mi intervención haciendo mías las palabras de la ministra portavoz de reconocimiento del Gobierno a la figura de Álvaro García Ortiz. La carta que ayer envió
fue un ejemplo más de su vocación de servicio y de su elegancia. Ha desempeñado el cargo con brillantez, ha sido objeto de durísimos ataques desde incluso antes de su nombramiento. Antes de ser nombrado ya estaba sufriendo unos ataques despiadados y creo que pese a todo ello se ha mantenido en su lugar garantizando la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal, actuando con una vocación de servicio indiscutible y también con una dedicación personal evidente y que todo el mundo ha podido comprobar. Por tanto, pues hoy también hacemos nuestras esas palabras que la ministra portavoz en nombre del Gobierno dedicaba al fiscal general del Estado. Y también les digo que hoy, precisamente, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el Gobierno apoya también con este nombramiento una persona que lleva más de 35 años de trayectoria dentro de la carrera fiscal. Óscar López, que sí ha hecho serias acusaciones contra el Tribunal Sentenciador. Entre otras cosas, ha dicho que con este fallo parece que queda demostrado que según quien sea el ponente, cuál va a ser ya la sentencia, que ha atendido a la llamada del expresidente José María Aznar cuando dijo que quién puede hacer que haga, etcétera. Yo quería que me explicara un poco esta contradicción, cuál es exactamente la posición del Gobierno con la que nos tenemos que quedar. Y, por último, me ha desconcertado usted un poco cuando ha dicho que la nueva fiscal general del Estado tendrá que acompañar con los cambios legislativos que se produzcan. Quería saber exactamente cómo puede acompañar a eso previamente a la aprobación de la ley y, como hasta donde sabemos, esta reforma está bastante atascada en el Congreso. Quería saber si tiene alguna novedad que contarnos al respecto. Gracias. Todo tuyo, ministro. Muy bien, pues gracias. Sin duda, el objetivo del nombramiento de Teresa Peramato es que continúe reforzando la autonomía, la independencia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, que no son otras que ejercer la acción legal y perseguir el delito. Y, por tanto, pues estamos convencidos que Teresa Peramato continuará reforzando su autonomía, continuará persiguiendo el delito, haciéndolo con criterios técnicos, criterios profesionales y, sin ninguna duda, pues cumplirá fielmente lo que la Constitución establece para el fiscal general del Estado. Me decía usted, le respondo a la tercera de sus preguntas, ¿cómo es posible acompañar? Bueno, es que el cambio es de tal envergadura en la investigación penal que obviamente el Ministerio Fiscal ha de prepararse para ese cambio. Es un cambio en el que la instrucción que hoy corresponde a los jueces de instrucción pasa al Ministerio Fiscal, como sucede en todos los países de Europa, como sucede en todas las democracias occidentales, y por tanto el Ministerio Fiscal tiene que acompañar, tiene que prepararse para ese cambio estructural absolutamente esencial en la investigación penal. Por cierto, a todos aquellos que decían que la nueva ley de enjuiciamiento criminal no se podía aprobar porque el fiscal general del Estado estaba procesado, entiendo que ahora estarán de acuerdo con que aprobemos una ley de enjuiciamiento criminal que agiliza, que europeiza y que moderniza nuestro proceso penal. Cuando el argumento es tan débil, pues ahora será muy difícil para esas personas que defendían que su argumento estrella era el procesamiento del fiscal general del Estado, ahora tendrán que cambiar de argumento o apoyar, que sería lo razonable, la nueva ley orgánica de enjuiciamiento criminal. Y, en tercer lugar, me preguntaba usted por distintas declaraciones que se han producido. Mire, conocen mis declaraciones, conocen las declaraciones de otros miembros del Gobierno y yo simplemente aquí le quiero decir que yo me remito a la declaración institucional que hice el pasado jueves cuando conocimos el fallo de la sentencia. Que no le he dado el turno de palabra. Que respete a los periodistas, por favor. Es muy importante lo que me quieren preguntar los periodistas que están en la sala, por favor. Por favor. Mire, además, mire, usted solo toma la palabra cuando va a hablar un periodista. Ni siquiera la toma cuando estoy hablando yo. Respete a los periodistas y las periodistas. Respete a los y las periodistas que están en esta sala. Dios mío, de verdad. Tenga usted respeto por las personas profesionales que están en esta sala. Solo habla cuando ellos intentan hablar, cuando ellos y ellas intentan hablar. Respete esta rueda de prensa y respete a las personas que están haciendo su trabajo.
disculpas y por ahora le vuelvo a repetir. Vamos a ver si podemos, portavoz. Me gustaría que valorara una postura de la policía vasca que pretende dar a conocer el origen y la nacionalidad. Pero te han dicho ya que no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te acaban de decir que no, ¿qué hacemos? ¿Reventamos la rueda de prensa? Reventamos, pero si te está diciendo que no te va a contestar, ¿qué hacemos? De acuerdo, pero que no te va a contestar, ¿qué hacemos? ¿No responde a nuestras preguntas? Te pregunto, compañero. Le voy a preguntar la pregunta que le voy a hacer yo, no la que tú quieras hacer. Gracias. Gracias. Me gustaría comentar si nos puede valorar la decisión de la policía vasca.